Amigo. ¡Wow! Tantas lunas. Ya estamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a nuestra audiencia que nos ve en Facebook. Hoy estamos acá con nuestro laboratorio número 35. Y vamos a tener la presencia de una invitada muy especial, una persona que personalmente, que valga la redundancia, yo quiero mucho, que es Andrea Aguilera, para nosotros Andreita, que viene a hablarnos de coaching para mejorar nuestra comunicación. Andrea es comunicadora estratégica, ella cuenta con un posgrado en comunicación comercial, es coach profesional y gestora de equipos con una certificación ACTP de nuestra escuela Coach Heart, y es miembro del Instituto de Coaching McLean, afiliado al Harvard Medical School. Entonces, bueno, te doy la bienvenida, Andrea, y también te doy las gracias por darnos tu tiempo para hablarnos de este tema tan interesante. ¿Y quién mejor que tú para hablarnos del coaching en la comunicación? Entonces, sin más preámbulos, te doy la palabra para que nos hables y nos cuentes de qué se trata tu tema. Gracias, Milka, gracias. Bueno, yo feliz nuevamente de estar aquí, compartiendo con la escuela, compartiendo con Milka, que también yo aprecio muchísimo. Ella ha sido parte importante de lo que es mi proceso de formación en coaching. Así que, pues bueno, ahora quiero compartirles una de mis pasiones, que es la comunicación, ¿no? Yo siempre digo que es la herramienta más poderosa que no podemos dejar de usar. Todo el tiempo estamos comunicando, de hecho, sea verbal o no verbal. Todo el tiempo decimos algo, hasta cuando no decimos nada. Así que quisiera poder compartirles un poquito sobre lo que es la comunicación desde una perspectiva de coaching, ¿no? Y cómo uno puede mejorar su comunicación. Ustedes saben que somos seres lingüísticos, seres sociales, constantemente estamos conversando. De hecho, a muchos de nosotros nos pagan por conversar, es decir, delegar, gestionar, ¿no? No estamos aquí solos, no somos ermitaños, así que la comunicación tiene un rol fundamental justamente en nuestra vida profesional y, bueno, por supuesto que sí, en nuestra vida personal. Así que ahora voy a empezar a proyectarles una presentación que les preparé para explicarles un poquito más sobre este tema. Y mientras se la presento, quiero dejarles un momento de reflexión, que es ¿qué tan asertivo están siendo con su comunicación? Ustedes saben que el coaching es un proceso en donde mucho se tiene momentos de reflexión, de autoanálisis. Y por qué no ahora analizar justamente cómo estamos en nuestra comunicación. Ahora está proyectando. Perfecto. Ahí veo que pueden verlo. Entonces, momento de reflexión. ¿Qué tan asertivo estamos siendo con nuestra comunicación? Y aquí uso la palabra asertivo, asertiva, porque no es una buena o mala comunicación, sino una comunicación que nos está funcionando en línea con lo que buscamos, ¿no? Buscamos buenas relaciones, ascensos en el trabajo, buscamos de repente conseguir mayores clientes, en el ámbito personal tener una mejor relación con nuestra pareja, con nuestra familia, en fin. ¿Qué tan asertivo estamos siendo con nuestra comunicación? Y aquí podemos de repente delimitarlo en una escala del 1 al 10. Y ustedes piensen, estoy en un 5, siendo 1 lo mínimo y siendo 10 lo máximo. 10 estamos muy bien, siendo asertivos, ¿no? Y en base a ese número, a ese nivel o espacio donde nos estamos centrando, sea un 5, un 6, un 7, vamos a tener un punto de partida. Es decir, ok, ¿hacia dónde quiero llegar? Y acá les tengo unas preguntas porque el coaching tiene una herramienta que son las preguntas poderosas, ¿no? Es decir, preguntarnos para generar conciencia. Entonces,
Las historias que me cuento, las interpretaciones que hago, las conversaciones que mantengo, las explicaciones que doy, ¿están funcionando para mí? ¿Me están permitiendo producir los resultados que digo que quiero? ¿Cómo saber si la forma en que veo el mundo es la más poderosa? Porque ustedes saben que vemos el mundo también a través de nuestras palabras, cómo lo describimos. Entonces, aquí quiero dar una descripción sobre comunicación. Y digo comunicación porque comunicar es actuar. La comunicación no es únicamente descriptiva, ¿no? Como muchas veces nos han enseñado o las personas lo definen. Es decir, árbol, veo una casa, yo soy Andrea. No, la comunicación es acción, genera, crea. A partir de nuestras palabras, nosotros decretamos y empezamos a crear, darle vida a las palabras que hemos establecido o compartido, ¿no? Nuestros resultados están conectados con nuestras conversaciones. Creamos nuestra realidad de lo que decimos y de lo que no decimos también. Un poquito lo que les comentaba al principio. Ahora, ¿por qué es tan importante dominar la comunicación? Y de hecho nos falta bastante. Y también me incluyo, ¿no? Porque es un trabajo constante, una práctica constante del día a día. Bueno, la comunicación nos ayuda a ser más persuasivos, a ser esos líderes a los que apuntamos ser, influyentes dentro de nuestro entorno, para entonces lograr estas conexiones poderosas. Hoy en día se habla mucho sobre conexiones, he estado participando en diferentes disertaciones sobre este tema, porque es muy importante lograr estas conexiones para lograr los objetivos, lograr los resultados que estamos apuntando. Comunicarse asertivamente con nuestro entorno puede ser en el ámbito comercial, con clientes, proveedores, consumidores, personal, dentro de tu empresa, ¿no? Socios, en fin, con todo tu entorno. Y yo les propongo, vamos a ir hablando un poquito más para pasar de no ser solo un buen comunicador, sino un gran comunicador, un comunicador extraordinario. Y no ser, acá les pongo una imagen que me encanta, es más, esta palabra, cantinflear, está dentro de la RAE, porque esto significa que hablar de forma disparatada, incongruente, sin decir nada. Bueno, esto es lo que no vamos a hacer, y si de repente a veces tropezamos, bueno, vamos a procurar evitarlo. No queremos cantinflear acá, nadie es cantinflas. Entonces, quiero presentarles 3 distinciones del lenguaje. Y estas distinciones nos van a ayudar mucho para poder darle un enfoque más claro hacia nuestra forma de mejorar nuestra comunicación. Aquí están las 3 distinciones. Cada conversación incluye una o varias de estas posibilidades de discurso. Por un lado están las afirmaciones, que son los hechos. Por el otro lado están los juicios u opiniones, o las creencias, ¿no? Dentro de coaching se habla mucho de las creencias limitantes, porque los clientes vienen con un montón de ideas en su cabeza, muchas veces que tratan de describirse y distan de la realidad, pero se van generando ideas que por el contrario de impulsarte, crecer, animarte, te restan, ¿no? No suman. Por otro lado están las declaraciones. Entonces, partamos por las afirmaciones. Las afirmaciones, estas te puedo decir que en su gran mayoría son descriptivas, pueden ser verdaderas o falsas, eso según la evidencia presentada, pueden ser relevantes o irrelevantes, eso depende de los intereses de cada persona, del emisor, del receptor. Tiene una orientación descriptiva, ¿no? Como les decía, no así generativa, y tiene que ver con la cosa que está siendo observada. Los juicios, por el contrario, pertenecen al observador, no tanto a la cosa, sino al observador que emite una opinión sobre algún acto, alguna acción o alguna persona. Estos pueden ser fundados o infundados, esto según la autoridad conferida a quien las dice. Tiene una orientación generativa, totalmente, porque imagínense si yo ahorita de repente le digo, no sé, ahí lo veo a Pedro,
Pedro, a ver, contame, describirme a una persona que de repente no te caiga bien del trabajo. Y entonces me va a empezar a describir, ¿no? Y eso va a crear una percepción, ya depende mucho de cómo yo quiera manejarlo, pero indudablemente si me empieza a decir, pucha, ¿sabes qué? Hoy día estuve trabajando nuevamente con fulanita y fulanita no presentó el trabajo, llegó tarde, no se preocupa por usar su barbijo y por la bioseguridad. Entonces de repente yo voy a generar una opinión sobre fulanita y eso de repente va a tener una repercusión en las acciones hacia el futuro con ella, ¿no? Por eso son muy importantes y hay que ser muy, muy cuidadosos con esta parte. Y algo muy interesante del coaching es que, claro, la primera parte es desaprender para volver a aprender, ¿no? Y cuando estás frente a un cliente, para nada puedes ser juiciosa, tener una opinión previa de la persona que tenés al frente. Vos vas casi como vaciada para poder escuchar a la persona activamente, ¿no? No juzgar, no opinar, mucho menos dar consejos. Entonces, esto es una habilidad que se va desarrollando. No es fácil porque todo el tiempo estamos opinando o creando juicios de todo. Sin embargo, gracias al proceso de coaching, es una habilidad que podemos desarrollar cada vez mejor, ¿no? Y bueno, los juicios están en gran parte influenciados por nuestras emociones y estados de ánimo. No sé si les ha pasado alguna vez que de repente están como malhumorados, cansados, y se les cruza una persona que está en otro estado de humor, pero ustedes cuando le preguntan algo responden como que de mala gana. Eso, o empiezan a generar de repente una opinión sobre algo, pero como están malhumorados, se ve afectada esa opinión también, ¿no? Entonces, aquí tenemos un versus, las afirmaciones y los juicios. Afirmación, clarísimo, por ejemplo, Richard Branson, que es una persona, un empresario que admiro muchísimo, es el CEO de Virgin Group. Ok, afirmación, es real, lo puedo comprobar, ¿no? Juicio. Richard Branson es un excelente líder. Claro, esa es mi opinión porque yo lo aprecio muchísimo. De repente para otra persona no es así. Afirmación, hoy la temperatura en Santa Cruz es de 33 grados. Un juicio, ay, hoy hace mucho calor en Santa Cruz. Afirmación, Javier ha faltado a 3 reuniones seguidas en el mes de octubre. Eso lo puedo comprobar, ¿verdad? Puedo ver de repente el reloj biométrico si ha llegado a tiempo. Y el juicio sería, Javier es un faltón, poco fiable. Entonces, este ejercicio estaría bueno para cada uno de nosotros, de repente cuando estamos en una conversación, detenernos un ratito a observar y a escucharnos, ¿no? Ah, caramba, ¿esto es un juicio? ¿Es una afirmación? Y créanme que cuando entran como que en esta dinámica, son cada vez más cuidadosos luego con sus palabras. Y esto no solo con el público que tengan alrededor o con su entorno, sino también con ustedes. Con las palabras que uno se dice, con los juicios de repente que uno emite hacia su persona, ¿no? De repente solemos ser un poquito agresivos con nosotros mismos, y más adelante les voy a comentar sobre la comunicación no violenta, que la conocí también justamente a través del coaching, y tiene herramientas valiosísimas para poder tener una mejor comunicación. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que actúan como si sus juicios u opiniones fueran afirmaciones? Esos opinólogos, como dicen muchas personas. Ahí hay que tener un cuidado, ¿no? Una cosa es distinguirlo. Como les digo, todo el tiempo estamos emitiendo juicios, opiniones. Sin embargo, hay que saber que no son afirmaciones, no son hechos, para no de repente encasillar a las personas, de repente limitarlas, porque muchas veces lo que sucede con los juicios es que las limitamos o nos limitamos a nosotros también, ¿no? Así que, ¿cómo podemos hacer de repente evaluaciones fundamentadas?
Y acá les he puesto una lista de aspectos. Entonces, clarifícate el por qué estás haciendo esa evaluación en primer lugar, ¿no? Analizar, detenerme un ratito. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Clarifícate los estándares que estás usando para evaluar, ¿no? En las sesiones de coaching existe una pregunta poderosa, tan sencilla como, ¿y qué significa esto para vos? Porque muchas veces los clientes pueden llegar con palabras que describen ciertas acciones o comportamientos, pero no tienen de repente el mismo significado que el que yo manejo, ¿no? Entonces, clarifiquemos, ¿qué significa estar molesto para vos? ¿Qué significa el estrés para vos? Me decís, estoy estresado. Ok, ¿qué significa? Y entonces así podemos de alguna forma entender de qué manera estamos evaluando o la otra persona está evaluando. Trae acciones o eventos, es decir, afirmaciones que puedan fundamentar, ¿no? esta evaluación. Trae acciones o eventos, afirmaciones que puedan fundamentarlo. Es importante porque tiene que haber un respaldo. Si lo estás diciendo, es por algo, ¿no? Y esto tiene que ser para fundamentarlo y también para que suceda lo contrario. ¿Qué vendría a ser? Ok, si yo estoy hablando de repente no en un tono muy positivo, bueno, ¿por qué? ¿Y cuál vendría a ser entonces lo positivo? Volcarlo, ¿no? Y bueno, compartir las evaluaciones con otros. Esto no es para que se corra el chisme o para tratar de influenciar en otras personas, sino para escuchar también qué opina la otra persona. De repente, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, en donde genero alguna evaluación en base a unas afirmaciones que yo he podido comprobar, pero ya luego conversándolo con otra persona me hace tener una perspectiva distinta. Y eso me ayuda mucho para entonces, nuevamente, detenerme, observar y decir, ah, no había sido tan así como yo lo veía. Es muy bueno tener una perspectiva distinta, salir un ratito de nuestras ideas, de nuestro encuadre. Muchas veces estamos en un encuadre que nos puede cegar. Entonces, en este sentido, compartirlo nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, las declaraciones. Esta es ya la tercera. ¿Qué son las declaraciones? Estas pueden ser válidas o inválidas según la autoridad conferida, ¿no? Tienen una orientación generativa. Yo les puedo decir que a diferencia de las afirmaciones, las declaraciones son tan poderosas que crean y dan contexto. Pertenecen al observador, ¿no? Y también, como prácticamente para todo, nuestros estados de ánimo tienen influencia directa en nuestras declaraciones. Clave, gracias, te amo, lo siento, o algo tan sencillo como un no o un sí. Porque generan, ¿no? A ver, si de repente, no sé, una persona, están dos parejas de cortejo, se dice acá en Bolivia, de novios en otros países. Y imagínense, ¿no? Se hinca el novio y saca un anillo y le propone matrimonio a la corteja. La corteja con un sí o con un no va a cambiar su futuro, va a cambiar realmente lo que vaya a pasar más adelante. No es que esté bien, mal, cualquier respuesta depende y está en función a lo que está buscando. Entonces, ahí vemos la potencia, la importancia de las declaraciones en un ejemplo tan básico. ¿Qué tipo de declaraciones existen? Las ofertas, las peticiones y por otro lado están las promesas, compromisos y acuerdos. Yo me voy a centrar en esta oportunidad para no hacerlo tan largo y para de repente darle como una continuidad en otra oportunidad, me voy a enfocar solo en ofertas y peticiones. Y esto porque comencé diciendo que constantemente estamos realizando peticiones, estamos en conversaciones que de repente
En el ámbito laboral necesitamos delegar, pedimos una cosa, nos piden, es muy importante. Y eso también en el ámbito personal, ¿no? Entonces, ofertas y peticiones. Este es un acto del discurso en donde las personas coordinamos acciones futuras con otras personas a través de conversaciones. La vida humana por la mayor parte del tiempo se trata de coordinar, hacer cosas, acciones con otros. ¿Cómo puedo hacer peticiones en cierto modo en que las personas me digan sí? Y aquí quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Quiero que piensen en alguna petición o en alguna solicitud que han estado queriendo hacer, pero no la han hecho. O en alguna petición que hicieron en el pasado, pero por alguna razón recibieron una respuesta negativa. Piensen en esa petición y escríbanla. Escríbanla en un papel. Les voy a dar unos 2 minutitos para que consigan una hoja de papel, un lápiz, un lapicero, y puedan escribir esa petición, algo que realmente quieren de otra persona, pero no se han atrevido a hacerlo o han recibido una respuesta negativa. Ahí voy a esperar a que consigan su lápiz y papel, porque en verdad al momento de escribir las cosas, nuestras ideas se organizan. Quizás esta es una petición muy importante, pero no la habían pensado hasta ahorita, y esta es la oportunidad de hacer que la persona que le dijo no o dio una respuesta negativa, dé una respuesta positiva, o de que se animen a hacer su petición. A ver, yo pienso que ya estamos. Bien, esto es para ustedes, esto es para que cada uno lo tenga materializado en el papel, bien claro, escrito, ¿no? Esa es la primera parte, para ya luego poder lanzarse a hacer la petición de manera efectiva. Existen 6 elementos que hacen nuestras peticiones efectivas. Compromiso del orador, es decir, compromiso del que está haciendo la solicitud. Por ejemplo, yo. ¿Esto qué significa? Que en el momento que voy a buscar a esta otra persona, tengo que tener el tiempo, la disponibilidad, no estar ahí en otra cosa, con una llamada, distraída. Tengo que estar completamente atenta a esa persona, a la situación. Compromiso del oyente. Yo tengo, como orador o como el solicitante, que generar ese compromiso del oyente, ¿no? De repente yo llego, no sé, estoy en mi oficina y quiero hablar algo muy importante con mi jefe. Y veo que mi jefe está en una reunión de Zoom. Bueno, no está preparado para tener una conversación conmigo. Veo que está de repente escuchando una conferencia o algo a través de su audífono. No está en las condiciones. Veo que está escribiendo mensajes de texto, de repente con su familia, y es muy importante. Bien, no está comprometido para escuchar mi conversación. Entonces, ahí tengo que buscar el mejor momento para poder hacerlo. De repente le digo, mira, José, me encantaría tener una conversación sobre el proyecto de crecimiento. Entiendo que ahora estás ocupado. ¿Qué te parece si el día de mañana te agendo un espacio de 1 hora? 1 hora es lo que necesito para comentártelo. Súper. Preparación. Se prepara a lo que se viene en tu conversación. Futuras acciones y condiciones de satisfacción. Esto es importante incluirlo en la conversación porque si yo estoy solicitando algo, tiene que haber una condición o tiene que quedar claro de qué forma la otra persona puede responder, ¿no? Si yo estoy solicitando un aumento, ¿cuál podría ser esta futura acción y condición? Pues bueno, mi jefe me dice, mira Andrea, ahorita no estamos en condición de un aumento, bien, perfecto, pero yo le sugiero, ¿qué le parece si lo conversamos de aquí a 3 meses? Porque no me puedo ir con las manos vacías, ¿verdad? Entonces tiene que haber una propuesta para finalmente lograr el objetivo.
tiempo de ejecución, clave. Muchas veces cuando tanto nosotros pedimos algo como nos piden, dicen lo más pronto posible. O lo quiero para ayer. Esa es una frase que me encanta y me la han dicho, ¿no? Lo quiero para ayer. ¿Qué es para ayer? Realmente delimitemos. Tenemos un lenguaje tan amplio, tantas palabras, tantas formas de describir realmente nuestra necesidad, que es importante que lo hagamos. Mira, tengo este evento que es muy importante el día viernes, necesito que para el jueves la convocatoria o el arte de convocatoria esté listo. Jueves por la mañana. Perfecto. Entonces, así es mucho más fácil que las personas no supongan, no entiendan realmente el sentido de urgencia, porque los sentidos de urgencia también varían de persona en persona, y así se pueda ir alineados en torno a un resultado en común, ¿no? El estado de ánimo de la solicitud, nuevamente el estado de ánimo. No es lo mismo que yo venga así como que toda de... necesito que para mañana me hagan el evento y que todo esté planificado como lo establecido, ¿ya? Y empiece a bostezar y no es lo mismo, no transmito muchas cosas, no transmito de repente la emoción del evento, el sentido de urgencia, no genero engagement o compromiso con mi audiencia. El estado de ánimo es clave. Y el contexto, ¿no? El contexto, ¿en qué momento nosotros decidimos tener esta conversación? Y si es que el contexto también ayuda para que se pueda dar el resultado, ¿no? Bueno, estos son los elementos de una petición. Casi como lo que estuve conversándoles anteriormente, pero un poquito mejor diagramado, y si quieren le pueden sacar un screenshot, una fotito, para que lo tomen en cuenta en el momento de hacer sus peticiones. Clave, ¿qué quiero? Establezcan. Bueno, quiero hoy pedir un incremento salarial. ¿De cuánto, no? También hay que establecerlo. ¿Para qué? ¿Cuándo lo voy a pedir? Porque si no delimitamos también el tiempo, perdón, capaz y que lo pateamos y no lo hacemos nunca, o se nos va pasando. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y tomando en cuenta el contexto. Acá el cómo es porque muchas veces obviamos. A veces hacemos peticiones, ¿no? Necesito que el proyecto esté terminado a fin de mes. Un proyecto de responsabilidad social empresarial. Así que hacelo, Juanito. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que necesito que se haga? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Damos las directrices básicas, claro que sí, que va a haber una parte de creatividad, participación, ya cada uno sabe, lo entiende, pero facilitemos. La conversación está para facilitar y para hacernos entender, porque luego no sería justo que llegue fin de mes, yo esté esperando que Juanito me haya hecho el programa de responsabilidad social empresarial sin haberle dado ninguna sola directriz, y luego me queje. Y no te dije, entonces eso genera conflicto. Me encanta compartir estos 6 pecados comunicacionales porque los utilizamos muy a menudo, más a menudo de lo que pensamos. Número 1, generalizar, ¿no? Acabo de entrar, no sé, a una empresa y ay, todos me miran feo, o a nadie le caigo bien. Omitir, dar información incompleta. Ay, estoy estresado, esto me estresa. ¿Qué te estresa? ¿Qué es específicamente lo que está generando ese estrés en vos? Distorsionar. Cuando alguien dice algo y yo
lo llevo por otro camino. Suponer, hemos estado hablando mucho de suponer, ¿no? Y esto es porque no nos animamos a preguntar preguntas poderosas siempre. Cuando preguntamos, ya tenemos la mitad de la respuesta, la mitad de la solución. Eso lo dice Jiddu Krishnamurti, es un autor que me encanta, y es muy cierto. Yo he aprendido a ser más preguntona, más aún, porque sí lo era, a través del coaching. Esa es una habilidad, ser un poquito más curioso, para llegar a entender. Es el objetivo de entender y comprender a la otra persona. Otro pecado es juzgar, como lo hablamos al principio, y por supuesto, mentir. Entonces, ya para ir cerrando un poquito, líderes que multiplican con una comunicación asertiva. Escuchar activamente, ¿no? Sin juicios de valor, no distraernos. Preguntar poderosamente. Comunicar directamente, pero con empatía. No es que a buenas y primeras voy a empezar a decir todo lo que siento sin pelos en la lengua, como se dice. No, con empatía. Y eso es un poquito el lenguaje no violento, la comunicación no violenta, ¿no? Y mantenerse coherente y auténtico. Estas tres primeras que les mencioné forman parte de las competencias de los coaches. De todo el coach, bueno, certificado bajo la International Coaching Federation. Sin embargo, esta última de mantenerse coherente y auténtico es algo que como comunicadora es esencial y siempre yo hago como que un hincapié, ¿no? Es importantísimo, porque es un trabajo de tu identidad, de tu imagen, de esa personalidad que estás proyectando. Entonces, escucha activa. ¿Cómo podemos definir si estamos escuchando activamente o no? Bueno, no distraernos, jamás interrumpir. No sé si alguna vez han tenido una conversación en donde ustedes quieren plantear un tema y la otra persona, ay, sí, sabes que a mí me pasó esto. Sabes que a un amigo le sucedió esto. Y te corta, te interrumpe. Es como que pone la otra historia o anécdota por encima de la tuya. Y pues no te hace sentir bien, ¿no? Eso es una habilidad que se va ganando en un proceso de coaching, porque tenés que estar completamente atento a la persona que está enfrente, escucharla, no juzgar, no ofrecer consejos. Hay el síndrome del experto, ¿no? De repente, no sé, viene tu pareja y vos estás con un problema que solo querés que te escuchen. A veces solo necesitas que te escuchen y ya te está dando una lista de posibles soluciones según él, porque cada uno tiene sus soluciones. Y bueno, no está cumpliendo el objetivo de la conversación, ¿no? Yo solo quería que me escuchen, pero ahí vino el síndrome del experto, que hay que aprender a callarlo, a bajarle un poquito la voz. Cuando no te piden el consejo, es mejor escuchar primero y no dar consejo. No rechazar lo que el otro está sintiendo, ¿no? Si la otra persona está comunicándote que está triste, que está cansada, yo no puedo rechazar, no, ¿cómo vas a estar cansado? ¿Qué es eso? Pero si no estás haciendo nada. ¿O por qué estás enojado con esa persona? Es buenísima, es mi amiga. No podemos desvalidar lo que está diciendo la otra persona. No contar tu historia cuando el otro quiere hablarte y verificar e indagar. Verificar. A veces nos pueden estar contando algo y hubo como que un ruido en la conversación y no quedó claro, no entendimos. Verifiquemos. Entonces, lo que me estás diciendo es que no te gusta la torta de chocolate. Yo voy a saber que no voy a comprar la torta de chocolate en su cumpleaños porque me dijo que no le gusta, lo verifiqué, me dijo no, ok, perfecto, verificar e indagar. Somos observadores únicos, eso es algo que constantemente tenemos que ser como coaches, ¿no? Observar el lenguaje, y no solo como coaches, en verdad los reto a que todo el tiempo ustedes
se pongan en un papel de observar su comunicación, observar la comunicación de los demás, escuchar, y así va a ser mucho más fácil las respuestas, las conversaciones que se generen. Recuerden, cada observador está compuesto por 3 elementos: nuestro lenguaje, las conversaciones internas y externas, los estados de ánimo y nuestros cuerpos, movimientos, ¿no? La comunicación, ustedes lo deben saber porque se repite muchísimo, tanto en internet como en diferentes conversaciones, que el lenguaje no verbal es mucho más potente, dice mucho más que el lenguaje verbal. El no verbal, los gestos, el movimiento corporal, tu forma de vestirte, de presentar tu personalidad, dice muchísimo de vos, aun cuando no estás diciendo nada. Y llegamos a esta parte de hablar jirafa, es decir, hablar con el corazón, comunicación no violenta. Y este es un concepto planteado por Marshall Rosenberg, psicólogo, quien te da estos 4 puntos para comenzar a tener conversaciones más amables y honestas, con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué dice el punto número 1? Lo que venimos repitiendo: observar sin evaluar o juzgar, enfocarse en los hechos. Punto número 2, identificar y expresar los sentimientos libres de juicio. Es válido. Es más, en todas las conversaciones hay mucha emocionalidad y sentimientos de por medio, pero hay formas de decirlo. Imagínense que están en un conflicto con una persona y no está bueno ponerse en el papel de enfrentamiento, pero sí puedo decirle: mira, esto que comentaste me hiere, no me gusta, no me lo tomé bien, me está haciendo sentir triste, preocupado por esto y por esto. Es decir, estoy identificando cuál es el sentimiento, lo que generó, ¿no? Esa acción o comportamiento, y se lo transmito, no de forma agresiva, no como puede suceder: no, pero es que sos un burro. No juzgo, no emito opinión, sino yo me estoy sintiendo así por ese comentario que escuché, no me gustó. Ser responsables de nuestras necesidades y cómo las demostramos. Este es un punto esencial porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué estamos buscando, cuál es nuestra necesidad detrás de esa conversación con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestro amigo. Y eso puede ocasionar que caigamos en una discusión. No, a ver, ¿qué es lo que necesito? Si, no sé, llega mi amigo y yo estoy molesta porque no se toma el tiempo de compartir conmigo y está muy ocupado en otras cosas, puede suceder que de buenas a primeras le diga: ay, que sos un burro, ya no quiero compartir con vos, pero no le estoy demostrando realmente que mi necesidad de todo esto, detrás de esa molestia, es que quiero compartir más tiempo con vos. O sea, amigo, quiero compartir más tiempo con vos. Ah, es distinto. Entonces él va a decir: cierto. O sea, su necesidad válida, es cierto, me he estado perdiendo, no he estado dando importancia quizás suficiente a esta amistad, y estoy viendo que necesita más tiempo. Entonces voy a poder accionar en base a esa necesidad que ahora conozco de la otra persona. Y bueno, peticiones, hacer las solicitudes honestas, libres de demandas, ¿no? Hay que plantear la solicitud en forma de: esto es lo que me gustaría, en fin, o con el propósito de mejorar la relación, mejorar la forma de trabajar, pero siempre como propuesta, como solicitud, no como esta orden. A nadie le gusta que le estén diciendo qué hacer u ordenando. Ya ahí como que uno toma otra forma de reaccionar. Otro momento de reflexión. ¿Cómo es tu diálogo privado? Porque esa comunicación no violenta, tanto como se puede generar con otras personas, se genera con uno mismo, ¿no?
Yo puedo empezar a juzgarme, a hablar mal conmigo misma, decir no puedo, no soy buena, tantas cosas que se nos puede cruzar por la cabeza y limitar nuestro accionar. Bueno, ¿sos sensible, generoso con vos mismo o tu conversación está marcada por esa violencia? ¿Qué te decís? Y esta es una pregunta poderosísima. ¿Qué te decís cuando no cumplís con tus objetivos? Porque claro, muchas veces cuando las cosas nos funcionan o nos va bien, nos felicitamos, decimos bien, yo sé, sabía que podía, pero ¿qué pasa cuando no sucede lo que uno había establecido o por lo que uno había trabajado? Ahí está en la forma como realmente nos hablamos. Y bueno, finalmente llego a la última parte de coherencia y autenticidad. Y aquí les voy a les voy a contar un escenario. ¿Qué pasaría si yo les digo que un CEO, es decir, el cargo más alto de una empresa, decide buscarse ropa de mujer, se pone una falda, se maquilla, se prepara, ¿no? Como un disfraz y sale a atender a sus clientes de una manera medio juguetona, casi que hasta los toca. Ustedes pueden decir, pucha, qué poco serio. ¿Quién es ese? No va en línea con lo que estoy acostumbrado. Pero si yo les digo que esa persona es un Richard Branson, que se los había mencionado antes, les diría que está en completa coherencia con lo que él emana, con lo que él proyecta. Es completamente auténtico con su ser, ¿no? Con su forma de actuar, con su propósito. Entonces, está en línea. De eso se trata la coherencia y autenticidad. No de seguir un cierto perfil, un estándar. De repente, a mí me gusta hablar siendo bastante, me muevo bastante, ¿no? Y hay otras personas que no, o hay otras personas que hablan un poquito más bajito, otros que son más serios. Está bien. Lo importante es exponenciar tu identidad, ¿no? Es decir, si a vos te gusta ser como un Richard Branson que es arriesgado, le gusta siempre incluir un poco de gracia en sus actividades, seguí en línea con eso. Pero yo no se lo voy a pedir de repente a un CEO que es completamente lo contrario, porque no va a ser auténtico. Tu coherencia te aporta autoridad para hablar sobre algo. Coherencia entre el storytelling y el story doing, es decir, lo que yo digo y también lo que yo hago. Así que muchísimas gracias, espero que hayan podido sacar algo nuevo, hayan hecho los ejercicios y los invito a que me puedan seguir en las redes. Estoy en Facebook con Coach Miandi, en Instagram también y en mi página web. Así que, no sé, Milka, vuelvo con vos. Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias. Ahora vamos a cortar un ratito la transmisión.